Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a quienes a esta hora del día, en la noche a las 8:30 y cachito, nos acompañan. Bienvenidos a esta oportunidad que tenemos de encontrarnos a través de Juan María Naveja Comunicación aquí en Facebook. Muchísimas gracias, espero que hayan pasado un muy buen Día del Padre, aquellos que festejaron, aquellos que tuvieron la oportunidad de estar en el Día del Padre y que tuvieron ese tipo de oportunidad de festejar, de darse esta oportunidad de festejo. Ya tuvimos también ocasión de hacerlo nosotros con diferentes incursiones aquí mismo en el Facebook, y muchas gracias por su atención, también por las felicitaciones que fueron considerables. Se les agradece en lo que vale, en la medida que vale todas estas atenciones que ustedes han tenido durante el domingo, Día del Padre. Bueno, pues por otro lado, comentar que ha sido un fin de semana verdaderamente, híjole, para pensar lo que está sucediendo en el país. Lo más importante sería la parte de la seguridad pública, la parte de lo que está sucediendo con respecto a la inseguridad, a los muertos, a los movimientos y enfrentamientos que se está dando por parte de cárteles, por parte de grupos de la delincuencia organizada y desorganizada, lo que está sucediendo también con respecto al COVID, que estamos rebasando todos los límites, todas las expresiones que se vienen presentando hasta este momento. En fin, que no es nada fácil, nada halagüeño lo que ha sucedido, pero déjenme comenzar con algo que ha sido verdaderamente curioso, por decirlo menos. Voy a ir de menos a más conforme a lo que se ha sucedido. Miren, esto me lo mandaron un par de personas. Lourdes Barragán fue una de ellas. La otra persona fue mi amigo Martín Villanueva, quien me mandó esta grabación con respecto a la presencia del presidente de la República en Puebla, y que bueno, pues esto ocurrió cuando el presidente llegó. Nada más que estoy aquí y metiendo la parte de la música, y esa no es la que queremos, no es la que queremos presentar. Bueno, pero el caso es que el presidente de la República estuvo en Puebla la semana pasada, como ustedes lo saben. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando el primer mandatario se encuentra con el gobernador. Como ustedes saben, el gobernador Miguel Barbosa tiene una pierna, más que una pierna, tiene un pie con una prótesis. Esto debido a la diabetes que sufría cuando era senador y que tuvo problemas bastante serios. Bueno, pues el presidente, al llegar al presidium, pasó exactamente frente al gobernador, y les voy a pasar las imágenes de la llegada del primer mandatario, que seguramente les dará la misma impresión que a todos nosotros. Miren, ahí está el presidente acercándose, ahí está el gobernador, va pasando, y pues pasó y ni siquiera, ahí está todavía Miguel Barbosa pidiendo que le haga algún caso, y pues no, el presidente sigue observando el escenario en donde se encontraron. En ningún momento se dan la mano. Ahí tienen, permanece de pie el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa. Imagínense, es su compañero de partido, es su correligionario, es el que ganó por las filas de Morena, y sin embargo ni siquiera le dio la mano. No sé cuál fue el razonamiento, no dio ninguna explicación el gobernador. Hasta ahora yo lo veo nada más en redes sociales, gracias a Martín y a Lourdes que me hicieron llegar este video en el cual se refleja. Miren, les doy la historia más o menos. Barbosa era el líder de los senadores del PRD en la pasada legislatura. Allí tuvieron algunas fricciones, se enfrentaron, y finalmente Barbosa, cuando ya López Obrador formó su partido, fue empezando a simpatizar, empezando a acercarse, y finalmente abandonó las filas del PRD y se incorporó a Morena. Después, como ustedes saben, contendió por la gubernatura, perdió con Marta Erika Alonso, quien era la esposa del anterior gobernador, el anterior gobernador de Puebla, y lamentablemente los dos, Marta Erika y su marido, murieron en un accidente
pues pocos meses después de haber ganado la elección. En diciembre la elección fue en julio, y en diciembre murieron en un accidente aéreo cuando iban a bordo de un helicóptero. Esto motivó que se repitieran las elecciones, se repitieron las elecciones y allí ganó Miguel Barbosa, quien siempre argumentó que a él le habían robado los comicios. Eso es lo que argumentó, nunca dio las pruebas suficientes a ese respecto, y bueno, pues ahí está las consecuencias finales. Al final, pues ha sido ya el gobernador del estado de Puebla. Él ha defendido a López Obrador en múltiples ocasiones, él se manifiesta a favor del presidente de la República, y bueno, pues qué bueno, que en todo caso qué bueno que lo haga, porque pues finalmente llegaron al poder por la misma vía, y no cabe duda que la figura de López Obrador influyó. Pero este otro episodio de los videos del día de hoy fue muy particular. Mire, yo les he platicado que estos encuentros que tenemos aquí en Facebook fueron un poquito fortuitos, más por la oportunidad que nos daba la pandemia de ir encontrándonos, analizar, comentar, hacer un punto de encuentro, comentar situaciones que se venían dando. Pero su servidor, la actividad principal la tiene como analista en la información, como analista de temas en México, Estados Unidos, y como consultor en materia de comunicación política y comunicación social. Un área en la que yo me he desempeñado con particularidad es la comunicación de la familia. El día de hoy, cuando la esposa del presidente de la República iba en un avión, al menos la información es que ocurrió el día de hoy, que iba subiendo a un avión a Cancún, y parece que sí, porque ella sí lleva su mascarilla, fue enfrentada, fue increpada, pónganle como quieran, por una persona que iba en el mismo avión. Les voy a pasar aquí la grabación que difunde La Silla Rota del Twitter que subió la persona que lo increpó, que es una persona que dice que él ha simpatizado con candidatos particularmente del PAN. Pero aquí vean ustedes lo que sucedió cuando la señora Beatriz Gutiérrez Müller sube al avión que iba rumbo a Cancún. Les paso el video. Señora Müller, me ruego que un segundo, por favor. La libertad de expresión la han puesto en riesgo y la democracia también. Usted, por la tolerancia que tiene a la CONAPRED. Pero le aseguro que como mexicano en 2021 voy a defender la democracia, y en 2022 ustedes se van a ir. Si es tan amable de pasar este mensaje al señor presidente, y este es un mensaje de millones de mexicanos. Señora Müller, les repito la grabación, es la repetición. la libertad de expresión la han puesto en riesgo y la democracia también. Usted, por la tolerancia que tiene a la CONAPRED. Pero le aseguro que como mexicano en 2021 voy a defender la democracia, y en 2022 ustedes se van a ir. Si es tan amable de pasar este mensaje al señor presidente, y este es un mensaje de millones de mexicanos. Bueno, pues ahí tienen ustedes lo que ocurrió en ese avión, al parecer el día de hoy, en donde increparon a la esposa del presidente de la República. Y bueno, la verdad es que esto tendría que evitarse. Esto debió evitarse. La esposa del presidente se vio sorprendida. En todo momento decía, dice usted, el golpe que le dio a la libertad de expresión, y le dice yo, el golpe que usted le dio a la CONAPRED, yo. O sea, la verdad es que este tema lo traemos ya desde la semana pasada, ustedes y yo. Lo hemos estado comentando. Hoy subí aquí en mi Facebook la cápsula que grabé para YouTube, aquí en el canal de YouTube, que les he invitado si quieren irse sumando. Ahí presentamos otras cosas y que les hemos estado compartiendo aquí en Facebook, pero que son propias de ese canal, en el canal de YouTube, en donde estamos hablando de comunicación familia. En la cápsula anterior les expliqué toda la trayectoria que ocurrió y que llevó a esta mini crisis, a este rompimiento que se dio, no sé cómo calificarlo, a esa situación que se dio por algo tan absurdo como el provocar la cancelación de un foro al cual estaba convocado Chumel Torres. Ya lo he dicho en muchas ocasiones, quizás el youtuber más seguido, con mayor número de seguidores, y es un influencer indudablemente de los más
cotizados en México. En el momento en que se produce este rompimiento, pues viene toda esta secuela. Pero déjenme saludar a quienes han enviado ya sus saludos y enseguida entramos de lleno a este tema. Alicia Esther, muy buenas noches. Carmen Robles Gil, buenas noches. Ya listos, Juan María. Saludos, Lourdes Barragán, Gloria Naveja también. Juan Manuel Campos, Juana, ¿qué tal? Muchos saludos. Dice Lourdes, mucha lluvia. Sí, está lloviendo en Guadalajara, está lloviendo. En México, en Ciudad de México, amaneció terrible. Según los reportes que tengo, es que la tormenta estuvo muy duro en el sur y oriente de la Ciudad de México hoy por la madrugada. En Guadalajara normalmente llueve por las tardes y lo que siempre suele suceder es que cae un tormentón durante media hora, una hora y ya amaina. Gracias a Yolanda Rodríguez. Yola, ¿qué tal? Buenas noches. Juan Francisco Moreno, también para María Hernández, muchos saludos. Alejandra Naveja, Mónica Piñera, ¿cómo estás, Moni? Carmina Rioja, Elizabeth Sierra, Adriana Castro, ¿cómo estás, Adriana? Saludos a Mili Naveja también, a Belinda Partida Morales, Urscam, saludos desde Nuevo Vallarta, muchos saludos también a Alicia. Belinda Partida, saludos, aquí andamos. Qué bueno, muchísimas gracias. Claudia Gabriela Rodríguez Castellanos, buenas noches, maestro, buenas noches a todos. Y me da mucho gusto decir que Claudia nos decía que la semana pasada que su yerno lamentablemente había sufrido de COVID y ayer me decía que afortunadamente ya superó el COVID. Al mismo tiempo quiero saludar y con mucho gusto a Esperanza Romero Díaz, la reportera, la periodista, conductora en el programa que tienen con Radio Metrópoli, ella y Pedro Mellado. Yo me enteré en días pasados que Esperanza había contraído el COVID y le mandé un mensaje el día de ayer y me comentaba que afortunadamente ya había terminado el periodo, que ya estaba libre, y me da muchísimo gusto para las personas que conocen y aprecian a Esperanza, que sé que son muchas, pues va el saludo, va el fuerte abrazo y qué bueno que todo pasó, qué bueno que todo pasó. Y miren, ahí están para quienes dudan de las situaciones que está dejando esta pandemia. Vean los casos que se van presentando uno tras otro y que van siendo penosos. En un momento más les voy a platicar lo de un médico que vio morir a su padre, vio morir a su esposa. Dramas familiares por todos lados con respecto al COVID-19 y lo lamentemos mucho. Saludos, Paco Cuevas Corona. ¿Cómo estás, Paco? Hoy tenemos, y se los voy a comentar un rato más, proyecciones tanto de Citibank como de Banorte, ya llegando a un 9% de caída en la economía nacional este año, y también vamos a platicar de la situación de pobreza que se está extendiendo, una investigación que revela hoy Héctor Aguilar Camín en su artículo en Milenio, y se les voy a comentar cifras ya que investigó la Universidad Iberoamericana y que pues seguramente tú, Paco, en tus incursiones económico-financieras las estás destacando. Saludos a Martín Rameño. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estamos? Raúl Miranda, ¿qué tal? Teresita Valdivia, Tere Orozco, Sonia Robles, Lucy Bustamante, muchas gracias por estar participando. Gaby Muñoz, ¿cómo estás, Gaby? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y ya empezó a llover otra vez, pues sí. Esto en México, en Ciudad de México, en Guadalajara no ha parado. Dice Gaby, así es, no dejó de llover desde anoche y paró como a las 11 de hoy y parece que está nuevamente lloviendo en Ciudad de México. Delia María, saludos, buena semana, igual, presente de Sinaloa, igual para ustedes. Martín Rameño está en Santa Cruz, California, va el saludo hasta allá, muchas gracias por estar en comunicación, Martín. También saludos a Carla Aparicio, dice, ay, qué buen fondo, felicidades, eso es imagen conceptual. Bueno, pues este es un regalo del Día del Padre, cosa que se le agradece a la producción en pleno, y hoy estamos estrenando el back. Todo esto ya estaba planeado, créanme que esto ya es parte de un proyecto que teníamos debidamente diseñado, pero que la pandemia nos hizo espaciar, nos hizo alargar un poquito más, pero todo esto, alguna ocasión, no me acuerdo si fue Juan Carlos o algunos de los excompañeros que me decían que fuera mejorando la escenografía. Todo esto ya estaba planeado, pero ahí vamos, poco a poquito avanzando en esta materia. Miren, el tema de comunicación familia es bien importante, y no solamente para los que son políticos, no solamente para quienes son celebridades, es para todo mundo. Claro que para las celebridades es mucho más importante. Miren, todo este relajo que se ha armado con respecto a la CONAPRED, ¿sí? Todo este relajo que se dio con la Comisión para la Prevención de la Discriminación
que ocurrió a partir de la semana pasada se pudo haber obviado con la capacitación correcta de la familia del presidente de la República. Eso es lo que trato de decirles en las 2 cápsulas que he grabado en mi canal de YouTube. Y que, vaya, para no enfadarlos con estar repitiendo los acontecimientos como se dieron, este punto de partida es en la fotografía en la cual aparece el niño, el hijo menor, el adolescente, jovencito, el menor del presidente de la República y de Beatriz Gutiérrez Müller, que en plena campaña le toman una fotografía y tiene un mechón rubio y naranja, y así aparece en las fotografías. Las personas encargadas del apoyo en comunicación política del presidente de la República debieron advertir las consecuencias de lo que significan estas imágenes, cualquier imagen que va en una contienda política. No lo midieron. Y como les he comentado, el tema yo lo llevé a 2 cumbres de comunicación política, lo traté en mis conferencias y advertí lo que estaba pasando y lo que iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque a la foto le siguió inmediatamente el colgarle un apodo al niño. No es un jovencito ya, está en secundaria, a Jesús Ernesto López Gutiérrez. Se le colgó un apodo. Ese apodo se fue difundiendo, se fue popularizando. Chumel Torres, en sus programas del Pulso de la República, hacía parodias en las cuales él invitaba cantando a la señora Beatriz, y de repente el presidente le gritaba ¡Eye! Por el apodo que le colgaron al muchacho, y entonces se fue dando de esa manera. CONAPRED organiza un foro virtual para el para el martes de la semana pasada, para la semana pasada. Organiza un foro, incluye a Chumel Torres entre los participantes del foro. Estaban otras personas del medio artístico, iban a participar, a hablar de racismo y discriminación, ese era el tema. La señora Beatriz, allí viene ya el error en el que incurre. Ella había hecho una cosa muy buena, que fue cuando empezó la administración, que lanzó un tuit diciendo con los niños no, pidiendo que se respetase la persona de su hijo menor, porque ya estaba eso del apodo, ¿no? La señora lanza un tuit diciendo, están invitando a este sujeto que es un discriminador y racista, y además no se ha disculpado conmigo. A ver, si no supiéramos el poder que tiene la palabra de la esposa del presidente de la República, bueno, pues entonces acusaríamos ingenuidad, inocencia. Pero en cuanto se produce este señalamiento, se cancela el foro. Se cancela el foro y se arma la de Dios, empiezan las críticas y, bueno, ocurre todo esto. Una persona que estaba relativamente aislada de los reflectores, no de las decisiones, porque se van a acordar ustedes que el presidente de la República tuvo por allí una declaración contra España, ¿se acuerdan? Una declaración, y que desde el principio se advirtió que era como una complacencia a su esposa, que es una gente que se ha dedicado al estudio de la historia, es una mujer que tiene estudios de doctorado en materia de literatura y en materia de historia, y bueno, pues siempre se comentó que ese mal mensaje del presidente de la República en contra de España había sido complaciendo a su esposa. Cosas de alcoba en las cuales uno no se metería si no fuera implícito el país. Bueno, pues ahora en este caso tuvo todo el protagonismo, porque además el presidente de la República hace del tema un asunto de sus conferencias de prensa y provoca la renuncia de la presidenta de la CONAPRED. Y además la trata de justificar, trata de darle todos los argumentos, descalificando a un organismo que tenía mucho crédito, que se había constituido con el trabajo de mucha gente. Y bueno, pues hoy vean hasta dónde están llegando las cosas. Esta forma en que increpan públicamente a la esposa del presidente en un avión es causa de todo eso, es la secuela. No va a cambiar la situación. Yo les recuerdo, después de lo querida que era Angélica Rivera, recuerden ustedes cuando era la actriz que aparecía en telenovelas
y que había tenido una conducta, digamos, muy respetada y respetable, ¿no? Cuando fue la esposa de José Alberto Castro, el hermano de Verónica, ella era una actriz con un cartel bastante limpio, bastante impecable, por así decirlo, y creo que nunca cambió, en términos generales nunca cambió, pero que el asunto de la Casa Blanca fue lo que le modificó completamente el sexenio a una persona que era apreciada, que era querida. ¿Por qué? Pues porque igual no la asesoraron. Y ustedes van a decir, oye, no, es que nos regañó y no la asesoraron. No, olvídate, esa fue la consecuencia. Lo anterior, que nadie le dijese que no podía dar una entrevista a un medio internacional como Aula o a un medio en el cual presentara la casa donde iba a vivir dentro de 6 años y que era un caseronononón. Pues desde ahí tienen ustedes lo que sucedió. Angélica Rivera no se levantó de eso, pero, si ustedes observan, a pesar de que ella y sus hijas recibieron críticas de diferente índole, incluso el presidente, nunca hubo una reacción tan virulenta como la que tuvo la esposa del presidente López Obrador en este caso. Entonces, vuelvo a resumir la parte de comunicación familia. Vean ustedes cómo el preparar a la familia es lo más importante. Que podrás tener todo el poder, pero les voy a decir una cosa, no hay algo que le duela más a un ser humano que lastimen, toquen, critiquen a su familia. No hay otro tema que despierte un mayor disgusto. Y ahora, con esto que ha sucedido, el apodo a Jesús Ernesto, los que no lo conocían ya lo saben. Y les garantizo, sin temor a equivocarme, que irá por la vida a lo largo de toda su existencia cargando el apodo que le han puesto, y les puedo asegurar que en la secundaria al jovencito se dirigen los amigos, los enemigos, los conocidos en el mismo término. Por lo tanto, lo que les decía la semana pasada, cuando ya te colgaron un apodo y ya se arraigó, tómale cariño, tómale cariño, porque ya no vas a tener otra salida, no vas a tener otra forma de evitarlo. Miren, no es un tema de chisme, no, es un tema de censura, es un tema de libertad de expresión. Todo esto que ha implicado, y no van a salir fácilmente librados en la familia presidencial, pero ya el daño que se le hizo a una institución como el CONAPRED, el daño que se hizo, el golpe a la libertad de expresión, ahí está ya dado, y bueno, pues habrá otras oportunidades de seguir mostrando casos de comunicación familiar. Alguna vez, no sé si lo platiqué aquí mismo, el caso del Piojo Herrera, que toda su reacción, él quedó fuera de la selección nacional por no manejar las cosas bien con su familia. Si su hija no se pelea y él no va y le suena a Cristian Martinoli, pues no se hubiera dado todo lo que sucedió. Y cuando le preguntaron, muchos meses después, hará unos 6, 7 meses, le preguntaron que si volvería a hacer las cosas, dijo, con mi familia no se meten. Fue lo que dijo Miguel Herrera, y es lo que les va a decir cualquier ser humano, por muy celebridad que sea, por muy presidente de la República, por muy lo que quieran ustedes que esté ocupando. Así que, pues aquí les redondeo este tema. Vamos a poner la liga de mi canal de YouTube con este análisis, con este decálogo que es sobre comunicación familia, y que les voy a compartir en un ratito más. Pero bueno, hasta aquí el tema relacionado con la presidenta, pero nos iremos a lo del INE, que tenemos que tomarlo en mucha consideración. Pero antes, saludos a Esperanza Romero, miren, aquí estaba escuchándonos. Esperanza, un fortísimo abrazo, porque estás ya nuevamente en la actividad que tanto te gusta y para la que eres tan buena, que es el periodismo. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Ayer me decías que hoy estarías ya en plena actividad, y qué bueno que así haya sido. Así que qué bueno que quedó atrás tu experiencia con respecto al coronavirus. Así que, ¿qué es eso? Dice Carla Aparicio que nuestro back es muy pro, ¿no? Pues muchísimas gracias. Gracias a la producción y a nuestro diseñador, que fue el que se pulió con eso. Saludos a Fernando Sánchez, Carlos Guillermo Smite, Carlos Lorenzana. Carlitos, ¿cómo estás? Un abrazo hasta Metepec, el Estado de México. Carlos Lorenzana, un consultor político del Estado de México. Gracias, Carlos. Y mira todo lo que estamos platicando, y de lo cual
tú tratas constantemente. René Vázquez, muchos saludos. Maestro Flavio Mendoza, qué gusto estar en comunicación, como siempre. Un abrazo, Flavio. Jaime Matus, ¿cómo estás, Jaime? Un abrazo también y mi agradecimiento de todos los días. Dice Pau Arrieta, cuando el presidente dijo que España tenía que pedir perdón por la conquista, España sacó un sello postal conmemorativo de la misma. Déjenme darle un trago al té para que mi garganta siga jalando. Pero mira, Pau, no solamente eso. El presidente de la República acaba de criticar la decisión de España. Miren, en España el rey Juan Carlos ha desacreditado completamente toda la gran trayectoria que tuvo como un factor de la transición en España. No cabe duda que el rey Juan Carlos se portó como un pilar fundamental en toda la transición política después del franquismo. Sin embargo, conforme fue envejeciendo, se fueron filtrando pues cosas que de infidelidades, sus debilidades con las señoras, pero particularmente cuando salió de cacería a cazar elefantes. Allí fue una crítica bastante fuerte, bastante sólida, y luego empezaron a cuestionar sus ingresos, algunos negocios, algunas cosas, y había sido sometido a una investigación. El Congreso de España tomó la decisión de no procesar al rey emérito. Y el presidente López Obrador salió a criticar una decisión del Congreso. Pero yo les pregunto, ¿qué caso tiene meterte donde no te llaman? ¿Qué necesidad en un momento en que México tiene tantos problemas, en donde tienes necesidad de tener alianzas y que estés chocando contra uno de tus mejores aliados, contra uno de los países que más invierten, sus ciudadanos más invierten en México, en un momento en que acabas de caer del ranking de los países con mayor inversión extranjera? ¿Qué necesidad? Además, ¿qué te importa, no? Esa es una decisión del Congreso de España, ¿no? No, pues ahí va. Que cómo habían hecho esas decisiones de no enjuiciar al rey. A ver, no es nuestro tema, no es tema de México, ¿sí? Y si ya había una incomodidad en España por la declaración que había hecho y que nos está haciendo la referencia Pau con respecto al perdón que solicitaba, imagínense nomás 500 años después, pues ahora otra vez, pero parece que yo creo que al presidente algo le falla, de veras, yo creo que de repente se le bota algo, no sé qué le pasa, ¿no? O simplemente, a lo mejor, bueno, a lo mejor lo piensa así, a lo mejor está convencido de lo que él dice, pero es el presidente de México, no es cualquier persona que anda opinando por allí, ¿no? Así como lo hago yo. Lourdes Barragán, se le olvida a AMLO que él puso sobrenombres a la hija de Nelson Vargas y al hijo de Martí. Es verdaderamente nefasto. No, pues le puso apodo a la chachalaca de Fox, le puso el comandante Borola a Calderón, y así sucesivamente. Bueno, a todos los que tienen un nivel de vida más o menos, pues, les dice o nos dice fifís, a quienes no estamos de acuerdo con él, o conservador. O sea, él siempre está usando adjetivos, ¿no? O sea, tampoco, inocente no es, ¿no? Por supuesto que no es inocente, ¿no? Pero tampoco el hijo tiene por qué cargar con las actitudes del padre, ¿no? Pues ¿qué culpa tiene el muchachito andar heredando a los enemigos del padre, ¿no? Pero bueno, saludos Marce Naveja, Juan Carlos Camacho, ¿qué tal Juan Carlos? Mili Naveja dice, hay gente con clase y clases de gente. En este último supuesto se ubica la pareja presidencial. Pau dice, hasta la fecha, una de las hijas de la gaviota subió una foto en su recámara y los comentarios era que qué cochina, que tenía tirada su ropa, que eran unas rateras y cosas de ese tipo. Pues, para que vean ustedes cómo hay ese tipo de afirmaciones que se siguen dando con respecto a la familia del expresidente Peña Nieto. Saludos, Viri Chávez. Qué gusto, Viri, hace mucho que no sabía de ti. Qué bueno que andes por aquí contactándonos, mi querida Viri. Marta Cebes, muchos saludos a Pedro también. Sani Gan, muchas gracias. Tete Audrey, gracias por estar participando, dice Marta. Saludos, Juan María. Una pregunta, ¿por qué para ti el Papa Benedicto XVI ha sido el mejor Papa? No el mejor, Marta, es uno de los mejores. Mira, yo estoy convencido de que Benedicto XVI
tuvo una trayectoria en la Iglesia Católica muy importante, porque no solamente en su trayectoria de papa, su trayectoria de papa es posterior. Él desde obispo en Alemania empezó a tener una gran actividad. Para mí Benedicto XVI es uno de los grandes intelectuales del siglo pasado. Él participó desde el Concilio Vaticano II y desde allí estamos teniendo noticias de un hombre de un gran conocimiento, de una capacidad intelectual brillantísima. Esta es especulación mía, Marta. Yo estoy convencido de que el hombre que impulsó la candidatura del Papa Juan Pablo fue Benedicto XVI. No tengo la menor duda de que fue el artífice de la llegada del primer papa, el papa polaco, del papa que no era italiano y que estuvo tras de él. O sea, si recuerdan, él fue el responsable de la doctrina de la fe durante gran parte del papado de Juan Pablo II y que realmente tenía un gran poder y digo, es especulación mía. Era tan hábil que puso a un papa y todavía se puso todavía él mismo propició las condiciones para poder convertirse en el Papa Benedicto XVI. Pero Ratzinger fue un hombre tan brillante, Marta, un hombre tan inteligente que supo el momento que tenía que retirarse. Él nunca buscó competir con el carisma de Juan Pablo, nunca buscó competir con las características de otros. Él era Benedicto XVI y se dedicó a lo que él sabía, que era la aportación intelectual, la aportación de ideas, que era donde él se encontraba. Pero al llegar a cierta edad se dio cuenta de que ya se necesitaba refrescar, y que no solamente se necesitaba refrescar, sino que se necesitaba un papa con unas características completamente diferentes. Pónganlo, Marta, en el estilo de México, ¿sí? La iglesia con las broncas de pedofilia, las broncas que también de manejos económicos, muchos cuestionamientos, y que se necesitaba a un hombre sencillo, a un hombre con con un carisma diferente para poder llegarle y retomar aquellos sectores de la población mundial en las cuales la Iglesia Católica podía penetrar con una figura joven. Y bueno, pues vean ustedes cómo el Papa Francisco reunió esos requisitos, esas características. Vean ustedes la diferencia entre uno y otro. El Papa Juan Pablo II, no cabe duda que en sus años buenos, ya en los últimos años, ya era realmente un pobre enfermo que iba por la vida arrastrando. Y yo creo que Benedicto no quiso vivir lo mismo que el Papa Juan Pablo II, que era ya en condiciones de enfermo, tomando decisiones muy limitadas, con grupos por debajo haciendo y deshaciendo. Esa fue la gran visión de Benedicto en cuanto a su papado. Pero Juan Pablo tenía todas esas condiciones. A mí me tocó estar en por lo menos 3 de las giras del Papa y era un hombre de un carisma impresionante. Era imponente Juan Pablo II. Y en el caso de Ratzinger, tuve la oportunidad de estar en una reunión cuando vino a Guadalajara. Estuvo en Guadalajara como responsable de la doctrina de la fe y estuvo entrevistándose con el entonces gobernador Alberto Cárdenas. Tengo en mis haberes una fotografía en donde me encuentro a espaldas de él. Yo le pedí al fotógrafo de gobierno del estado, no me acuerdo quién era el fotógrafo en ese momento, mis saludos, pero de todas maneras, dije, tómame una foto porque este es el poder tras el trono. Y pues sí, imagínense, estamos hablando de 1995, que él estuvo en Guadalajara y tuve la oportunidad de tomarme esa fotografía por lo que representaba. Entonces, por esa razón, Marta, ya me alargué mucho con todo lo del Papa Benedicto y bueno, pues sigo creyendo que es una de las inteligencias más luminosas del siglo pasado, independientemente de la religión, independientemente de lo que haya sido, como intelectual, un hombre sumamente brillante. Esa es mi explicación, Marta. Te repito, ya me alargué con este tema. Muchos saludos, Mario Hacha, Edgar Josué León también, María Luisa Naveja también muchos saludos. Juan Carlos Camacho dice, ¿qué tal, Juan María? Muy buenas noches. ¿Qué haces cuando la solución está en manos del problema? Ahora, ¿quién va a investigar a la secretaria de la Función Pública? Se le dejó ir todo el gabinete a Carlos Loret. Va con toda la represión a la libre expresión. Híjole, a ver, espero que
voy a entrar al tema del INE, pero de una vez a lo que Juan Carlos está planteando, que es el tema de la Secretaría de la Función Pública. La semana pasada les platiqué que Carlos Loret de Mola en Latinus presentó un reportaje en el cual daban cuenta de las pertenencias, de las propiedades de la Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, y su esposo John Ackerman. La Secretaría de la Función Pública, para quienes no lo sepan, es la Secretaría de vigilar la transparencia, el correcto comportamiento, el correcto uso de los recursos, la vigilancia de esto en todo el gobierno. Esa es la tarea de Irma Heréndira Sandoval. Esa es su chamba, para que tengan ustedes una idea. Su marido es un académico de la UNAM, de origen estadounidense, que escribe en varios periódicos, pero ha sido un crítico de todo mundo. Se ha acabado, no ha habido crédito que no se acabe, porque él siempre ha sido un simpatizante de López Obrador. Pues bien, ahora con todo esto del reportaje de Carlos Loret de Mola, que, más bien de su equipo de colaboradores, presentaron un reportaje en el cual difunden que la pareja tiene 6 propiedades de las cuales a precios de la actualidad, a precios de ahora, completarían un patrimonio más o menos de los 60 millones de pesos. Obviamente algunos lo habrán comprado a otro precio y se fueron cotizando conforme pasó el tiempo. Eso es natural, eso es normal. La controversia se da particularmente con un terreno de 200 y tantos metros, un terreno que Carlos en el reportaje dice, bueno, más bien su equipo, él nada más lo presentó, él lo único que hace es presentar el reportaje, y entonces este terreno en el que se está haciendo mucha discusión, dice Loret de Mola, es un terreno que le regaló el gobierno del Distrito Federal. Aquí mismo yo les comenté la semana pasada, cuando ocurrió el caso del reportaje, les dije, seguramente se trata de una regularización de terreno, y así fue, era un terreno que fue tomado por algún grupo de paracaidistas, pasaron los años y con los tiempos se regularizó a nombre del papá de Irma Heréndira Sandoval. Entonces lo único que pagaron, pues como cualquier regularización, son los derechos que corresponden a este tipo de regularización. Eso se comentó en aquel tiempo, pero hoy sale una versión en el sentido de que ese terreno tampoco era del papá, sino que es versión que salió hoy, que no era del papá, sino que se despojó a alguien. Total, el caso es que son 6 propiedades y la secretaria salió a defenderse ella misma diciéndole que era un sicario y que iba a actuar, y el marido con que iba a demandar, porque si lo ponen en riesgo a él y a su familia, y que iba a demandar a Loret y a quienes critiquemos, que nos va a demandar en México y en Estados Unidos. Total, de esa manera. El asunto es lo mismo que les decía con la esposa del presidente. Asuntos que no tienen un mayor alcance los hacen grandes, los hacen crecer, y gran parte del gobierno salió a la defensa de la secretaria de la Función Pública. La propia secretaría salió a defender cuando lo único que tenían que hacer es transparentar, demostrar qué era lo que estaba sucediendo. Bueno, en el caso de Carlos Loret de Mola, él está respondiendo, dice, la respuesta detallada del equipo detrás del reportaje regalazo para Irma Heréndira y la posición frente a la intimidación de Estado. Latinos está dando una respuesta, ellos están dando una respuesta a lo que publicaron, y está diciendo que a raíz de este reportaje que documenta que la Secretaría de la Función Pública recibió en sesión un terreno propiedad del gobierno del Distrito Federal, y así se va toda la explicación. Latinos es una plataforma de información ajena a grupos políticos, es lo que dice Loret de Mola, pero básicamente dice, es un medio que ha dado y seguirá dando voz a los actores, incluido el presidente y cualquier integrante de su gobierno,
para que expresen sus posturas. Las fuentes del reportaje. El reportaje al que ha reaccionado la funcionaria está sustentado en fuentes públicas como el Registro Público de la Propiedad. Su declaración patrimonial es pública. En la primera, que presentó en diciembre del 18, detalló cuáles son sus bienes inmuebles e incluyó una nota aclaratoria sobre el costo de adquisición de 5 de ellos. Del único que no establece el costo es de la calle, el terreno que estamos comentando, en la colonia Pedregal de Santo Domingo. Después de transparentar sus bienes inmuebles en las declaraciones de los 2 últimos años, dice, en la actualización que entregó este año, solo aparece el predio que recibió del gobierno del Distrito Federal. Y así se va. Si quieren ustedes, busquen el sitio de Latinus o el Twitter de Carlos Loret de Mola, y ahí van a encontrar todos estos detalles con respecto a las críticas que se le han formulado a la Secretaría de la Función Pública. Ahora bien, yo escuchaba el día de hoy un comentario que me pareció muy atinado del académico y articulista del diario El Universal, José Antonio Crespo, quien decía que bajo estas circunstancias y como se ha presentado todo esto, la secretaria de la Función Pública debería separarse del cargo para que una comisión autónoma se encargase de hacer una investigación sobre este respecto. Esto es lo que está sugiriendo en este caso, ¿sí? Eso es lo que está sugiriendo José Antonio Crespo, y a mí me parece que es una muy buena propuesta que se está presentando. Bueno, no va a suceder, desde luego ya les advierto, no va a suceder, pero me parece que sí es una idea que tendría mucho sentido con respecto a todo eso. Ahora bien, que todo el gobierno en pleno saliera a defender a la secretaria de la Función Pública ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque sucede que empezaron las secretarias, la secretaria de Gobernación, por ejemplo, salir a defender su limpieza ante todo este tipo de acusaciones. Salieron todos los secretarios, pero hay 2 personajes que no tenían ninguna razón para que participaran en esta campaña. Uno de ellos, Santiago Nieto. Imagínense ustedes que el responsable de la unidad de investigación financiera, aquel que tiene la responsabilidad de investigar los casos de riqueza mala vida, que persigue, que bueno, está muy de moda, y publica un tuit: mi apoyo solidario a Irma Sandoval y John Ackerman, mi reconocimiento por el trabajo coordinado que la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, ha tenido en el combate a la corrupción con la Secretaría de la Función Pública. No, señor. Usted no debió incurrir en ningún tipo de respaldo de esta naturaleza, porque su responsabilidad lo obliga a ser equilibrado, y si en todo caso hubiera elementos suficientes para la investigación de la Secretaría de la Función Pública, entonces tendría que participar en ese tipo de investigaciones. Y el otro es el inefable Hugo López-Gatell. Hugo López-Gatell, quien debería estar de responsable de asumir el correcto combate de la pandemia, y no, también salió a dar su solidaridad cuando no viene nada al caso un asunto de esta naturaleza. Por lo tanto, les comento qué es lo que está sucediendo con respecto a la Secretaría de la Función Pública, ahora que Juan Carlos nos ha hecho el comentario de todo esto. Y yo se lo estoy nada más sintetizando de esa manera en un día en que ha sido, caray, miren, creo que el tuit que publica Héctor de Mauleón dice completamente lo que debe ser con respecto a esto. Dice Héctor de Mauleón: ustedes pensando que la 4T era una transformación. No, en realidad es el nombre de una inmobiliaria. ¿Y esto por qué? Bueno, pues a Bartlett le revela el propio Loret la tenencia, la propiedad de 23 casas. A la secretaria de Gobernación se le olvidó poner en su declaración que tenía un departamento en Houston. Al secretario de Comunicaciones y Transportes también se le olvidó incluir en su declaración patrimonial
un departamento en los Estados Unidos. Ahora estamos viendo a esta pareja que trae todo el asunto de las 6 propiedades y por si fuera poco, fíjense bien, por si fuera poco, el lío que traen al interior del partido Morena, en donde están acusando a la expresidenta Jade Kolpolevsky de haber adquirido bienes que no se justificaban o, bueno, pues que al menos siguen sin justificarse. Jade Kolpolevsky ahora está siendo motivo de una investigación por el manejo de recursos. Pero ella misma, ¿qué les parece? Mi total respaldo y reconocimiento al trabajo y trayectorias de Irma Sandoval y John Ackerman. Los recientes ataques en su contra son parte de una estrategia orquestada para intentar desestabilizar la cuarta transformación. Jade Cole. Jade Cole, sé que no me está oyendo, pero alguien habrá que le diga, mejor, Jade Cole, pon las barbas a remojar. Pon las barbas a remojar. López Obrador no es confiable. López Obrador suele traicionar. López Obrador no es de lealtades. Y no, aquí no tiene nada que ver lo de la simpatía o antipatía, o que votaste o no votaste. No, son los hechos. Son los hechos. Miren, el más reciente es el del viernes pasado. La renuncia de la subsecretaria Asa Cristina Laurel. Asa Cristina Laurel era la subsecretaria en el área de salud y empezó a tener choques con el secretario Alcocer y con el subsecretario, el inefable, el mito López-Gatell. Ya saben que no es mito porque sea mitológico, sino porque es mitómano. Bueno, pues López-Gatell le hicieron la vida cansada a esta subsecretaria, Asa Cristina Laurel. ¿Quién es ella? Ella es la responsable de todo el proyecto de López Obrador de salud universal para todos. Bueno, es reiterativo. Salud universal, el proyecto de salud para todos, un gran proyecto sanitario. Ella es la creadora. Ella fue la secretaria de salud de López Obrador cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal. No fue designada secretaria de salud porque es extranjera. Y para ocupar el cargo de secretario de salud tiene que ser mexicano de nacimiento. Siempre se supo que ella era el poder detrás del trono, quien estaba manejando todo esto. De hecho, se dice que todo esto del lío de los médicos cubanos, la contratación, era ella. Ella es una convencida de la cuestión de los médicos cubanos. Todo este relajo, que no me voy a meter en otro asunto de los que ya hemos tratado aquí. Bueno, pues el viernes se fue. El viernes se fue y por la vía más corta y por la vía del descrédito al presidente se le olvidó todo lo que había sido la doctora Laurel en su vida, todo lo que había aportado en su proyecto, y no es el primer caso. López Obrador, ese es el estilo de la casa. Él suele darle la espalda a quienes se la han jugado por él. No son pocos, ¿eh? Pregúntenle al ingeniero Cárdenas, por ejemplo, ¿verdad? Habrá muchos casos en los cuales ustedes podrán evidenciar. Por lo tanto, Jade Cole, que no le puedo decir mi estimada porque ni la conozco, señora Jade Cole, tenga cuidado en lugar de andar colgándole tantos adjetivos de grandeza al presidente de la República. Mejor, en todo caso, piense en su defensa porque no está fácil lo que va a vivir. Vamos a los saludos. Muchas gracias por estarnos acompañando en la transmisión del día de hoy. Antonio Cortés Arellano, Juan Carlos, espero que haya sido claro todo este desarrollo que hice de ello. Leti de la Vega, ¿qué tal? Mucho gusto. Nena de la Torre, muchísimas gracias por estar presente también. Pau Arrieta dice, Benedicto era increíble y tenía ensayos espectaculares, solo que a la gente no le gustaba mucho porque estaban acostumbrados a Juan Pablo. Sí, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Se trataba de un intelectual, no se trataba de un hombre carismático, de un hombre de multitudes, no era ese el estilo de Benedicto XVI. Saludos Javier Enrique Alatorre, Lino Naveja también, José Rafael Cárdenas, también a Saúl Joaquín Figueroa López. Me da muchísimo gusto. Mira, ya usé tus dos apellidos sin necesidad de que me los pusiera aquí producción, mi querido Saúl. Célida Pérez Payán, muchas gracias. Sergio Hilario Ursúa dice Juan Carlos, por otro lado, Ackerman está metido a fuerzas en el INE, representando a Morena. La cosa está muy delicada y más con Andrés Manuel tirándole todas las mañanas en su programa de las 7 de la mañana a esa institución. Ahorita vamos a entrar ya directos a eso. Saludos Lalo Álvarez, también Samuel Magaña, muchos saludos.
a María Luisa ya la había saludado, Mari Castro también muchos saludos, Herminia Ramírez Reynoso, mi pueblo en pleno, miren ya 3 saludos desde allá, Herminia Ramírez Reynoso, Vicky Rodríguez, ¿cómo estás Vicky? Un fuerte abrazo. Lucy Bustamante, imagínate que se te olvide poner tu departamento en Estados Unidos, no es creíble. No, deja de eso, Lucy. Que, ¿sabes cuánto reportó de ingresos la secretaria de Gobernación el año pasado? 10 millones de pesos. Eso, ¿tú crees que le preocupe que le bajen el sueldo? Y aparte de eso, ella tiene su pensión como exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El secretario de Seguridad Pública también reportó ingresos como por 11 millones, Bartlett igual como por 11 millones. O sea, es un gabinete de puros ricos, puros fifís los que acompañan al presidente de la República, según las declaraciones patrimoniales que se han dado a conocer el día de hoy. Pero sí tienes razón, Lucy, ¿cómo se te puede olvidar que tienes un departamento en Estados Unidos? Saludos, mi estimado Aminadab Pérez Franco, muchas gracias, estoy viendo las fotos del Día del Padre, muchos saludos, Aminadab. Gustavo Jiménez, ¿cómo estás, Gus? Muchos saludos. Leti de la Vega, el presidente no conoce lealtades. Rosario Robles, la que le saneó la casa cuando fue jefe de gobierno, está en el reclusorio. No, y aparte con una inquina y un odio que de veras uno no lo comprende, no comprende cómo, porque miren, yo no sé si Rosario Robles es inocente o culpable, no lo sé, pero sí me parece que es una presa política, sí me parece que no ha sido motivo de un juicio correcto como el que le corresponde a un caso de esta naturaleza. Creo que es una situación muy evidente y lamentablemente es lo que estamos viviendo. Bueno, vamos a lo del Instituto Nacional Electoral. Este tema, miren, no hay día que el presidente de la República no lo trate. ¿Por qué lo está tratando? Bueno, pues porque simple y llanamente las cosas no se le están dando como él esperaba. Él confiaba que a estas alturas estaría gozando de las simpatías de su 80% de admiración y de todas las cosas buenas, y empieza a ver que para la elección del 2021 pudiera ser que su partido no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados y que no gane todas las 15 gubernaturas del año que entra. Eso lo empieza a ver el presidente de la República, y en ese afán de descalificar instituciones le ha estado llegando permanentemente al Instituto Nacional Electoral, siempre criticándole, siempre hablando de que son creadores de fraudes, a pesar, fíjense ustedes, a pesar de que por la vía del INE, del IFE entonces y del INE ahora, López Obrador llegó a jefe de gobierno del Distrito Federal y ahora como presidente de la República. Entonces, si siempre han hecho fraude, entonces uno no entiende. Ahora el presidente está diciendo que él va a ser vigilante de que no se usen los recursos ni se haga fraude en el proceso electoral del año que entra. No, señor, no. Usted será muy el presidente de la República, pero no tiene autoridad sobre el Instituto Nacional Electoral. El INE tiene sus propias reglas, es un instituto autónomo. Por eso le urge a él meter la mano, meter consejeros en donde él pueda tomar decisiones. Miren, el consejero electoral Ciro Murayama advirtió que el INE ni es parte de la oposición ni se alinea con el gobierno, por lo que advirtió que en las próximas elecciones seguirá cumpliendo con su autonomía y los gobernantes no deberán influir en el proceso tal como se los marca la Constitución. Después de que esta mañana el presidente López Obrador reiteró, como en otras ocasiones, que estará pendiente de que no haya fraude electoral, me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Murayama señaló en su cuenta de Twitter que la Constitución es muy clara. La Constitución señala que las elecciones las realiza el INE autónomo. Artículo 41. Que los gobernantes deben abstenerse de influir en los comicios. Artículo 134. Pero el presidente de la República no sabe de leyes o no le importa saber de las leyes. Entonces, está tratando de intervenir desde ahora. Dice Aminadab Pérez Franco, el problema de AMLO y el INE es porque el presidente quiere volver a los tiempos en que el gobierno organizaba las elecciones para que gane siempre el partido del gobierno,
como lo hacía el PRI. En México hay democracia desde que las elecciones las organizan ciudadanos imparciales y no empleados del gobierno y su partido. A ver, miren, esto que está diciendo Aminadab es bien importante. A ver, el asunto del Instituto Nacional Electoral no es un asunto irrelevante, es un tema medular en el cual tenemos que meternos todos los ciudadanos y no debemos permitir que de ninguna manera el gobierno vuelva a meter las manos en la organización de los procesos electorales. Va la historia. Durante toda la vida, más bien, durante la época post-revolución, el Partido Nacional Revolucionario, convertido luego en el PRI, organizó las elecciones permanentemente a través de la Secretaría de Gobernación, permanentemente las organizaba. Cuando se le dio pie a la oposición, imagínense ustedes, el PAN, que fue el primer partido de oposición, se crea en 1939, ¿sí? Aminadab, si me ayudas con todos tus conocimientos, cuando llega por primera vez un panista a un congreso. Fíjense, desde el 39, ¿cuántos años pasaron para que tuviese por primera vez un diputado? Reyes Heroles, el entonces secretario de Gobernación, promueve la incorporación de los partidos de oposición, de los partidos de representación, incluye también el impulso para una ley electoral completamente diferente, pero seguía el gobierno organizando las elecciones. Era la Secretaría de Gobernación, tenía una dependencia y allí hasta con Bartlett todavía, ¿sí? Todavía para la elección de Salinas de Gortari fue el gobierno el que se encargó de organizar el proceso electoral. Entonces, de allí vinieron, mira, aquí está, Aminadab me dice, el primeros diputados federales 1946, pero fueron de Bamba, yo creo, Aminadab, en 46. Primer gobernador sí fue 89, cuando llegó Rufo. Primer senador, fíjense, el primer senador que llegó por el Partido de Acción Nacional, 1991. O sea, piensen ustedes el tiempo que nos tomó tener estas instituciones, o sea, casi 100 años sin un órgano ciudadano organizando los procesos electorales. Cuando se crea el Instituto Federal Electoral es el gran paso. Miren, ahora lo vemos como cualquier cosa, pero ¿saben lo que costó el tener credencial electoral? Costó una barbaridad de años que llegásemos a tener una identificación que nos permitiera llegar a votar y en la cual estuviera nuestra huella digital, nuestra firma, y que no, si así hicieron 1000 tranzas, han hecho 1000 tranzas, aún así, no se nos olvide, desde que existe el IFE, ahora INE, las elecciones las organizan, las consignan los ciudadanos. Y ahora estamos viendo cómo el presidente de la República constantemente está hablando, constantemente está presionando para que se dé un regreso o un debilitamiento de un organismo como el Instituto Nacional Electoral. Por ningún motivo. Y por allí va ahorita el INE y después sigue el Banco de México. Miren, les voy a dar un dato que de alguna manera les va a dar a ustedes un norte de cuál es la incomodidad que se está presentando para el presidente de la República. Aparece ya la encuesta de este fin de semana de Mitofsky. Roy Campos da a conocer, aquí les voy a enseñar cómo fue el recorrido que lleva, aquí está, miren ustedes la encuesta, cómo está cayendo la simpatía del presidente de la República, ¿sí? Ahorita ya apareció este fin de semana con una caída que es importante y esta situación, lo que está dando a conocer, fíjense, promedio de la semana 82, 46.8% de aprobación, bajó menos 1.7%. López Obrador el domingo 21 de junio 46.2%. Con una fuerte caída esta semana es el promedio de aprobación más baja hasta el momento, aparejado con el menor valor diario. En los últimos 15 días la aprobación entre estudiantes ha caído 8 puntos y entre desempleados
5 puntos, ambos grupos afectados por la crisis del COVID. Es decir, lo que ha sucedido es que el presidente de la República ha perdido simpatía, ha perdido seguidores, imagínense, traía niveles casi del 80% y ahora se encuentra por allí, ya está abajo del 50%, ¿no? Ya anda, ha caído notablemente. Entonces, bajo estas circunstancias, López Obrador, pues sin duda alguna está haciendo lo que él sabe, lo que le gusta, campaña. A él no le gusta gobernar, a él no le gusta administrar no sabe, no se le da, lo ha demostrado siempre, pero bueno, así está. Carolina Pérez Manrique, muy buenas noches, gracias por estar en esta sintonía, muchísimas gracias. Dice Lucy Bustamante, puros millonarios fifís en el gobierno de López Obrador. Pues pareciera que sí. Saludos Omar Butrón, muchísimas gracias también Omar por estar en este enlace. Dice Mili, pero AMLO tiene en su gabinete al principal orquestador de fraude electoral, según la historia, que es Bartlett. Cuando se cayó el sistema, le guste o no al presidente, tiene que respetar la autonomía de las instituciones. Sí, pero ahí tenemos que estar los ciudadanos detrás, ¿eh? Si los ciudadanos no exigimos eso, si los ciudadanos no votamos, si los ciudadanos no participamos, olvídense, ¿eh? Olvídense, porque entonces va a hacer lo que le dé la gana, sigue siendo un país de un solo hombre. Lourdes Barragán, hoy por la mañana en el programa de Fernanda Familiar, la intervención de Óscar Valdés giró alrededor del pacto que se hizo con Peña Nieto y Videgaray, que entregaron un paquete con toda la información privilegiada de empresarios, políticos, etcétera. ¿Sabes algo de esto? Que será utilizada por AMLO en caso de que las encuestas no las favorezcan. Medio escuché, Lourdes, estaba yo haciendo otras cosas cuando estaba la entrevista. Mira, Lourdes, te voy a decir lo que yo he pensado, no de ahora, lo he dicho desde que pasaron las cosas, que si se dio el pacto de impunidad, que al parecer sí el presidente nos da pruebas muy claras que hubo un pacto de impunidad entre él y Enrique Peña Nieto, y lo demuestra porque curiosamente siempre se brinca el sexenio anterior y que tal pareciera, porque además esto yo lo registré desde que estaban en campaña. Desde en campaña yo sabía por gente muy cercana a Los Pinos que no le tenían confianza a Ricardo Anaya, que no habría ningún tipo de alianza y que finalmente se hizo un acuerdo con López Obrador y en el cual López Obrador se comprometía a no tocar a Peña Nieto. Ese es un recurso que allí está a la mano, pero Lourdes, ese recurso no es eterno. O sea, sí puede llegar un momento en que digan, oye, vamos sacando lo de Peña Nieto porque pues es momento de demostrar que estamos luchando contra el gobierno que fue más corrupto y que la bandera de este gobierno es la corrupción, la lucha contra la corrupción. No tiene duración ya, Lourdes. ¿Por qué? Pues ahí están lo de las casas, ahí está lo de Bartlett, ahí está lo de los negocios del Seguro Social, ahí está lo de los negocios de la Secretaría de Energía. O sea, ya el tema de la corrupción se le está cayendo a López Obrador. Entonces ya no va a ser tan relevante que hasta enjuicien a Peña Nieto, ya no sería tan importante. ¿Por qué? Perdón, porque hay temas más importantes. Es el momento que les diga lo que hoy publica Héctor Aguilar Camín en el periódico Milenio. Miren ustedes, él dice que la Universidad Iberoamericana, a través de su Instituto de Investigaciones para el Desarrollo en Equidad, dio a conocer la semana pasada los resultados de su segunda encuesta sobre los efectos de la pandemia en el bienestar de los hogares mexicanos. Para quienes no me la han creído, desde que empecé esta transmisión, una de las razones por las que la empecé fue precisamente advertirles que venía una crisis de salud, una crisis sanitaria y una crisis económica. Muchas personas hasta la fecha siguen dudándolo. Yo les he dicho, no han visto lo peor, ¿eh? No han visto lo que de veras viene. Y aquí sí lo vuelvo a insistir. Bueno, para que vean ahora con datos. Para el día 19 de mayo, en que se levantó la encuesta, había, fíjense ustedes, 8.4 millones de personas que habían perdido sus ingresos. Ya nos habían dicho, de que 12 millones de personas se habían quedado sin ingresos en el mes de abril. Bueno, esto está diciendo Aguilar Camín.
8.4 millones de personas al 19 de mayo habían perdido sus ingresos porque estaban desempleados, porque estaban descansadas, sin goce de sueldo o porque no podían salir a buscarse un trabajo. Fíjense más, en 65% de los hogares encuestados con base en una muestra nacional, los ingresos se habían reducido a la mitad o más, en el 65% de los hogares del país. En 1 de cada 4 hogares se daba ya una situación de inseguridad alimentaria moderada o severa, es decir, que contaban con una menor cantidad y calidad de alimentos por falta de recursos económicos. En Cristiano hay miles de mexicanos que se están quedando sin comer. No estoy diciendo que se están muriendo de hambre porque comen 1 o 2 veces al día. Así de extremo y así de feo. ¿Sí? Según los cálculos de los investigadores de la encuesta, la pérdida de empleos, la reducción de ingresos y la inseguridad alimentaria registradas podrían elevar la línea de la pobreza al 76.2% de la población. ¿Saben a cuánto equivale eso? 95 millones de mexicanos. Si tenemos cerca de 130 millones de población, saquen ustedes las cuentas de en qué situación nos vamos a enfrentar en el país. Por lo tanto, Lourdes, tu pregunta que me formulas, ¿llegará un momento en que saquen? No, ya no les va a servir. Ya no les va a servir porque la gente va a estar decepcionada, va a estar sin empleo, ya no les va a importar el tema de la corrupción. Miren, hoy estaba viendo un tuit de una periodista tapatía, que ahora está radicada en la Ciudad de México y que estaba denunciando lo que muchas personas han denunciado aquí mismo en esta misma transmisión, y estaba narrando lo que está viviendo la situación tan difícil que está viviendo con su papá. Ella es Ibabel Arroyo. Dice: mi padre, con insuficiencia cardíaca reciente, no es recibido en el ISSSTE porque ahorita eso no. Ya llevamos 2 meses con tratamiento por fuera y necesito hospitalización. Cada día está peor. Hoy estuvo desde las 11 hasta las 6 en Cuernavaca. Hasta las 11 en Cuernavaca pidiendo atención de cardiólogo. No es que lo manden a otro centro o incluso a otra ciudad. Simplemente ahorita no, y hasta ahí llegan. Ni estudios ni nada. Se los hemos hecho por fuera, pero ya es insostenible. Se quieren contagiar de COVID para que lo atiendan. ¿Por qué uso Twitter para esto? Porque ya me cansé de que lo hagan ir. Tiene 77 años, para darle un papel para remitirlo a cardiología y no lo remitan, porque ahorita no. ¿Cuándo? Ahorita no hay. Es una periodista conocida. Ibabel Arroyo es una gente que se ha dedicado a los medios de comunicación por muchos años en Guadalajara y desde hace algún tiempo está en la Ciudad de México. Entonces, para que ustedes tengan idea de cómo se están presentando las cosas en el país, y por eso digo, Lourdes, a lo que me estaba refiriendo, que hay tal situación de emergencia económica, de emergencia sanitaria, que la ciudadanía está entrando en una decepción generalizada frente a todo esto. Entonces, pues sí es muy fácil estar haciendo este tipo de especulaciones, y bueno, pues podría seguir hablando al respecto de las personas, porque pues en este medio nos conocemos casi todos y por allí conozco mucho, entonces mejor me callo. Eunice Contreras, muchas gracias. También mi estimado Anselmo Romero Mora, y gracias por estar participando. Lo mismo para mi querida Añese Diglio, muchas gracias Añese, un abrazo, gracias por estar participando. Miren, hoy les estaba platicando lo de un médico de Monclova, Coahuila. Este doctor, les voy a platicar la historia que narra el portal Sin Embargo. El urgenciólogo Jesús Miguel ahora es padre soltero, quien seguirá luchando contra el virus desde una de las clínicas más afectadas al nivel nacional. El coronavirus cobró la vida de su esposa y de su padre, pero no acabó con su fortaleza ni sus ganas de luchar por sus hijos, expresó el médico urgenciólogo. Él es
Jesús Miguel Llanes Ramírez, adscrito al Hospital General de Zona número 7 del Seguro Social en Coahuila. Es algo que no le deseo a nadie, pero mis hijos y demás seres queridos me dan la fuerza para salir adelante. Relató que su experiencia con el COVID-19 inició a mediados de marzo al suscitarse una serie de casos en su hospital y recordó que tuvo contacto con pacientes y personal del instituto que se contagiaron, por lo que decidió realizarse una prueba que dio negativa. Al iniciar la reconversión del hospital nació el modelo de atención a pacientes y el 4 de abril se formó el primer equipo COVID en el país. Su jornada de trabajo en el piso 3 era acumulada, extenuante y a veces cansada. Había que atender a 32 pacientes, 14 de ellos estaban intubados. Entre el 10 y 11 de abril, mientras se esmeraba en salvar la vida de pacientes hospitalizados, en su casa, su padre, su madre y su esposa empezaron a manifestar síntomas de coronavirus. Fiebre, tos, todo lo que pasa. Ramírez estaba sintomático y seguía con sus funciones en el hospital. Para mí fue muy duro estar en el piso y ver llegar a mi padre. Por supuesto que lloré porque yo sabía lo que venía. Aseguró, para mantenerlo con vida lo intubaron, las posibilidades de sobrevivir eran pocas. Tras confirmarse que su padre era un paciente COVID, se ordenaron las pruebas para los demás integrantes de la familia y todos resultaron positivos. Narró que su padre ingresó el 18 de abril por la noche y murió 3 días después. Era de noche y sintió que el mundo se le venía encima. El 21 de abril, horas antes de que su padre falleciera, se hizo una segunda prueba, esta vez resultó positiva. El 22 de abril, mientras estaba en aislamiento y trataba de asimilar la pérdida de su padre, su esposa Miriam Cantú Camarillo se agravó en la madrugada y fue hospitalizada. Estuvo 20 días, 19 bajo sedación y con apoyo ventilatorio. Ella falleció el 11 de mayo, otro duro golpe para su fortaleza. Ella tenía 27 años de edad y se conocieron en Saltillo cuando estudiaban medicina. Ahí tienen ustedes, estos son dramas, esto es real, eso están viviendo personas que están sufriendo por el COVID y que siguen atendiendo a seres humanos. O sea, para que ustedes vean las situaciones que se están presentando, y veía yo este artículo que decía, el mundo está viviendo sus peores horas y la Organización Mundial de la Salud ha pedido un aumento en la producción mundial de dexametasona para usarla en la lucha contra COVID-19, según ha destacado el director general de la organización. Este medicamento, el esteroide creado hace unos 60 años, es un medicamento antiinflamatorio que generalmente se utiliza para tratar artritis, alergias graves y asma. La semana pasada, el director general de la Organización Mundial de la Salud calificó este nuevo uso de la dexametasona de avance científico que salva vidas. Pero recuerden que este medicamento tiene una particularidad. Este medicamento se le suministra a quienes sufren el COVID ya avanzado. No es preventivo, para que no se lo tomen como previsión. Se está dando para pacientes que ya tienen tiempo enfermos o que están en situación grave, incluso intubados. Dice Mili, es desgarrador este relato, estamos en una etapa horrible. Sí, por supuesto que estamos en una etapa horrible y seguimos oyendo un presidente que habla de elecciones y que habla de que se va de gira y el país en una situación crítica. Le doy las cifras de hoy, miren, el día de ayer fue terrible. La verdad es que el día de ayer no podemos incluirlo como uno de las fechas que pudiéramos mencionar como un día tranquilo, porque tuvimos más de 1000 muertos y recuerden ustedes que el registro de muertos es conforme se va confirmando que que murieron de COVID-19. Esa es la particularidad. Las cifras se van dando, se van presentando, van llegando los números conforme se están registrando en las diferentes dependencias, pero pues finalmente lo que nos está reflejando es que estamos ante una situación bien complicada que todavía no sabemos cuándo va a llegar a su fin. El día de hoy, les puedo decir, hay 4.577 nuevos casos
de personas contagiadas. En total en México ya son 185.122, es decir, más 2.5%. En cuanto a muertes, a las acumuladas ya llegamos a 22.584. Las nuevas muertes registradas al día de hoy, 759. A ese ritmo vamos y recuerden que son cifras que no están confirmadas, que son cifras que todavía están por pasar por la confirmación de otros datos que van saliendo de los registros civiles. En Estados Unidos el número de casos confirmados 2.310.798. Han muerto 120.393 personas. En Estados Unidos las cosas volvieron a agravarse. Fíjense, ahora que Trump hizo su espectáculo en Oklahoma, en Tulsa, Oklahoma, previamente 6 de su equipo se enfermaron de COVID. Hoy se está informando que otros 2 contrajeron el COVID-19. Bajo estas circunstancias y como se dio el evento del pasado sábado, no duden que en Oklahoma aumente el número de contagiados porque eran muchísimas personas que iban sin mascarilla y sin respetar la distancia social. Él esperaba tener 19,000 personas. Fíjense, el desaire que tuvo, se dice que tuvo como 6,000 personas, como 6,000 personas son las que tuvo Donald Trump. ¿Por qué? Pues porque la gente se está dando cuenta de lo que está pasando. En el mundo ya hay 9.071.984 casos confirmados de contagio y han muerto 471.554 personas. Miren, quiero comentarles algo que fue estremecedor este fin de semana porque un médico de Harvard hizo un señalamiento con respecto a lo que está viviendo México y primero empezó a circular mucho en inglés y mucha gente estuvo haciendo señalamientos con respecto a esta declaración de este médico y que fue estremecedor la forma en que lo planteó, sobre todo porque estaba hablando con mucho cariño para México, estaba hablando con mucho cariño de lo que para México representa, lo que para él representa México y lo que estaba significando que las pruebas que se estaban realizando pues simplemente llegaban a casos en que no permitían tener los números seguros para poder hacer la lucha contra la pandemia. Nada más les voy a leer parte de lo que dijo Eric Feigl-Ding. Él es un científico de la Universidad de Harvard. Alertó, fíjense, que en México el 56% de las pruebas de COVID resultan positivas. Las pocas que se hacen y las que se practica ya el ciudadano por su cuenta, son el 56% resultan positivas, lo que no sucedía en los peores días en Nueva York, Madrid o Lombardía. Recuerdan ustedes que Nueva York fue el epicentro, Madrid tuvo momentos bien complicados y Lombardía en Italia, pues acuérdense que hasta acá platicábamos de los tanques en los que llevaban los ataúdes. Estoy llorando por México. Más del 50% es el porcentaje de positividad. Más de la mitad de todos los que se hacen un examen son positivos. Incluso en los peores periodos de Nueva York, Madrid o Lombardía. Nunca se acercaron al 50% de positividad. México puede estar experimentando algo sin precedentes, fue lo que puso en su tweet Eric Feigl-Ding, este científico de la Universidad Harvard, quien hizo ese comentario. ¿Quieren saber ustedes qué fue lo que dijo López-Gatell? Para que vean la clase de sujeto que está encargado de la pandemia en México. Y eso lo tomo del tuit de Rodrigo Pacheco. Con respecto al doctor Eric Ding y su tuit sobre México, Hugo López-Gatell dice que Eric, fíjense, es joven y muy expresivo, lo que le valió algunas críticas por parte de algunos colegas porque su entrenamiento más riguroso está en la nutrición, aunque dice que es válida su actuación. ¿Qué poca? Pues atención, a una muy joven edad, él obtuvo el doctorado tanto en epidemiología como en nutrición. Insisto, no lo conozco personalmente, pero tengo muy buenas referencias de él. Su relación con COVID empezó a ser notoria porque
desde que empezó la epidemia, él fue muy expresivo. Es un científico joven y me imagino con mucha pues atención a los aspectos humanos, del sufrimiento humano, lo cual me parece que es muy deseable, y fue muy expresivo en alertar sobre el COVID casi de manera angustiosa. Le valió algunas críticas por parte de algunos colegas, tanto de su universidad como de otras, en el campo de la epidemiología, porque él pues está dedicado, su entrenamiento más riguroso está en la nutrición, y de repente saltaba un poco de tema. Bueno, pero, si en fin, yo creo que casi descalifica una... a un premio Nobel como Mario Molina, ¿qué vamos a esperar de este sujeto, no? Ahí está. Uno quisiera, yo sí quisiera que tuviera la calidad humana de este señor científico de Harvard. Si él tuviera esa calidad humana, probablemente no sería tan irresponsable como ha sido durante todo este tiempo Hugo López-Gatell, que ahí se los dejo, es cuántas personas no hubieran muerto, cuántas personas no se hubieran contagiado si él y el presidente de la República hubieran reaccionado a tiempo. Por ahí alguien me puso en un mensajito en Facebook, no, pero pues el gobierno puso los hospitales. Sí, pero los puso tarde y mal. Y hasta la fecha estamos viendo, no se hicieron las previsiones. Bueno, pues no paramos. Este tipo López-Gatell nos dijo que el punto culminante sería entre el 6 y el 8 de mayo. Hoy es 22 de junio y no acaba de crecer. No acaba de crecer la línea. O sea, cualquier tipo responsable en la vida ya hubiera renunciado. El gobierno ya lo hubiera corrido. Un gobierno responsable ya lo hubiera corrido del sitio en donde jamás debió llegar, jamás debió ser designado para una responsabilidad de este tipo. Y hubo todas las condiciones porque lo advirtieron, los que sí sabían de epidemiología, lo advirtieron en muchas ocasiones. Pero bueno, pues ahí está lo que estamos viviendo. Oigan, leo algunos comentarios y nos vamos con el tema de seguridad, que es el otro que nos tiene que preocupar mucho como ciudadanos. Vamos preocupándonos mucho como ciudadanos de todo esto que está sucediendo en, perdón, en el país. Dice, gracias Juan María por aclarar nuestras dudas, dice Lourdes, no, con mucho gusto Lourdes Barragán. José Luis Romero, gracias. Elizabeth Sierra Zarco, gracias Elizabeth por estar también en comunicación. Cada día hay muchos casos así, familias completas, así es, esto me está diciendo Maru desde producción, y no se digan la cantidad de médicos que siguen muriendo. Acuérdense que aquí les hemos platicado el caso de una compañera de trabajo cuyo hermano médico murió, y su papá estaba internado en un hospital. Creo que afortunadamente el papá sobrevivió al COVID. Entonces, pues muchos médicos que han corrido esa mala suerte. Añez se dice, el presidente vive en el país de las maravillas, quiere distraer lo que realmente pasa en el país. Pues no sé dónde viva, pero la verdad es que vive en otro mundo, vive en otro planeta, Añez. Y miren que lo diga una venezolana como Añez, que ya sufrió a un Chávez y un Maduro, ya ella sí sabe. Manuel Contreras, gracias. Alicia Esther, eso quiere decir que a López-Gatell le vale. Sí, claro. Dice Maru, hospitales, elefantes blancos que no tienen lo mínimo necesario. Oigan, el viernes, qué mal les quedé, yo presumiendo que el presidente de la República por fin había ido a un hospital y diciéndoles, así como lo he criticado y he dicho que no tiene la calidad humana, no tiene la consideración de ir a visitar a los enfermos de COVID a las clínicas, hospitales. Ya lo hizo en Cuernavaca y tómala, cierro la transmisión y trasciende de inmediato, lo empiezo a ver en algunos medios de comunicación, creo que fue en Reforma donde trascendió que el presidente de la República había sido había participado en un simulacro. Imagínense nada más, montar un simulacro para que le informaran cómo reaccionan los enfermos de COVID, cómo se hace la operación en un hospital de la Secretaría de la Defensa Nacional en el estado de Morelos. Armar semejante tinglado, cuando era tan simple ir a cualquier hospital y tener la compasión, eso que no se le da a López Obrador. López Obrador de compasivo no tiene ni un gramo.
En lugar de ir a un lugar en donde hubiera enfermos de verdad, no, le armaron un show total para que viera cómo estaba pasando la situación algunas personas. Pero bueno, ese es el presidente que eligieron ustedes que votaron por él, ni modo. Oigan, les informo que el Ayuntamiento de San Mateo del Mar, en Oaxaca, confirmó que 15 personas, entre ellas 2 mujeres, fueron torturadas, quemadas vivas y finalmente asesinadas por sujetos que vincularon al crimen organizado. La masacre, según un comunicado, fue perpetrada anoche en la comunidad de Huazantlán del Río por personas armadas y José Luis Chávez Salinas, agente municipal de esa localidad. Es lo que nos están informando. 15 personas murieron, fueron asesinadas en San Mateo del Mar. Esto independientemente de lo que ocurrió este fin de semana, que como ustedes saben, hubo un relajo de veras en el estado de Guanajuato que derivó en la detención de la madre y la hermana del marro. Y el marro empezó a lanzar mensajes de todo tipo para amenazar y les voy a dar a conocer la información. Tras la violencia y los operativos del domingo en Guanajuato, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz alias El Marro, difundió 2 videos en los que acusa la detención de su madre, pide ayuda a sus aliados y amaga con más violencia en el estado. Ayer fuerzas de seguridad estatales en colaboración con el ejército detuvieron a 26 personas ligadas con el cártel Santa Rosa de Lima en diferentes cateos en zonas rurales, lo que desató incendios y bloqueos en ciudades como Celaya, Salamanca y Apaseo el Alto, entre otros municipios. Y esa fue la reacción de lo que sucedió en Guanajuato, en donde el presidente López Obrador dijo que la federación intervino en Guanajuato, pues había una situación muy grave e incontrolable. Les digo que vive en otro mundo. A ver, este tipo de delitos son de carácter federal. El marro está inmiscuido en el huachicoleo, lo sabemos desde el principio, que su cártel está en eso, ¿sí? El huachicol, el robo de combustible es un delito federal. ¿A quién le corresponde combatirlo? Al gobierno federal, sí, coordinado con las policías municipales y las policías estatales. Entonces, no fue ninguna acción gloriosa, es obligación del gobierno federal. Lo mismo sucedió en Caborca, Sonora, en donde también hubo un enfrentamiento. ¿Qué está pasando? Que los cárteles están chocando. En el caso de Guanajuato, según lo que dicen los especialistas, yo de esto realmente sé poco, realmente no tengo muchísimos conocimientos, pero sí dicen los especialistas que el Santa Rosa de Lima es un cartelito chiquillo regional que está debilitándose y el que está apoderándose de esta región es el Jalisco Nueva Generación. Pero es un cártel que está creciendo tanto, que está creciendo su poder, que está compitiendo con el cártel de Sinaloa, que también de alguna manera está escindido. Lo de Caborca, allí se dio un choque de los hijos del Chapo Guzmán con el cártel de Sinaloa que encabeza el Mayo Zambada, más otro cártel de los Salazar, que creo que sí se apellidan, en el estado de Sonora. Entonces los cárteles se están chocando, se están reubicando, se están disputando las diferentes regiones del país. Es lo que está sucediendo y por eso la violencia se está generalizando de una manera grave en todo México. Y esto dice la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y el gobierno deben modificar la estrategia para combatir el crimen en Guanajuato y Sonora. La legisladora advirtió que para las propias autoridades federales y locales, enfrentamientos como los del fin de semana se están volviendo cotidianos. Sí, lo que hemos comentado ya aquí muchas veces, los números de muertos, los enfrentamientos están a la orden del día. Bueno, pues allí lo que les he venido comentando, y son asuntos que tenemos que estar con mucha atención por lo que está representando en el país en materia de inseguridad, que está creciendo de una manera impresionante. Por lo tanto,
tenemos que estar muy alertas porque combinándose pobreza con situación sanitaria, todo esto la verdad no pinta para nada bien. Oigan, les había platicado de este libro y desde el jueves quedé de presentarles este libro de Los Nadien. Miren, ese libro de Los Nadien es el libro de Edgar Muñoz, el periodista, mi amigo Edgar Muñoz, reportero de Telemundo, y son 7 relatos, 7 entrevistas que hace él con migrantes mexicanos que no tenían documentos y siguen sin tener documentos, ¿sí? Hay un caso muy interesante que narra Edgar aquí, de una persona que no tenía acto de nacimiento porque sus papás no lo registraron en México, se lo llevaron a Estados Unidos y tampoco lo registraron allá, y ya es un adulto. Entonces no tiene acta de nacimiento de ninguno de los dos lugares, y no son casos aislados. Les recomendaba este libro por aquello de los DACA, de los jóvenes soñadores, que la semana pasada lograron la alegría, o recibieron la alegría de que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos dio para atrás a la petición de Donald Trump para eliminar el programa que le daba posibilidad de trabajar y estudiar a los jóvenes que llegaron con sus padres siendo niños y que no tienen documentos regulares para vivir en los Estados Unidos. Pero esos temas ya los hemos estado tratando en otros momentos y yo les había prometido darles los datos de este libro, Los Nadien, ahí lo tienen, es un libro que pueden consultar y que vale mucho la pena porque creo que Edgar hizo un excelente trabajo en la materia. Gracias al maestro José Manuel Jurado Parres por estar como siempre presente aquí, se le agradece mucho, maestro. Chacho Manuel Castillo también, Leti de la Vega, eso pasa cuando la impunidad impera. Si soltó al Chapito por miedo a represalias, dio pauta a que la bandera de la delincuencia organizada sea amenazar y armar desaguisados que solo paga la ciudadanía mientras el presidente simula gobernar. Hoy un artículo muy interesante de Alejandro Ope en el Universal, en donde dice, debemos, y estoy de acuerdo con él, saber qué ocurrió realmente el 17 de octubre en Culiacán, después de que el presidente el viernes pasado confesó que fue él quien tomó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán. Y lo que dice Alejandro Ope en su artículo, no puedo más que estar de acuerdo con él, es, a ver, ¿qué más pasó? ¿Sí? ¿Qué otras cosas sucedieron? ¿Quién falló? Porque se dice que el operativo para detener a Ovidio se inició desde semanas antes. Y entonces, a ver, ¿por qué ocurrieron las cosas tan mal? ¿Por qué se dieron tan mal? Y claro, ahora hasta santificándose, diciendo, bueno, es que salvamos vidas. Sí, pero metiste la pata porque hiciste un operativo con las patas. Hiciste un operativo pésimo. ¿Y quién fue el responsable? Pues no lo sabemos. Por eso es importante saber exactamente qué ocurrió el 17 de octubre del año pasado y el 18, cuando el presidente de la República declaró que él había apoyado la decisión que había tomado el Gabinete de Seguridad y que un día antes el secretario de Seguridad Pública había dicho que circunstancialmente se habían topado con el domicilio de Ovidio Guzmán. Todas estas mentiras pues se cayeron cuando el viernes pasado el presidente aseguró que él había tomado la decisión, con las implicaciones legales que ya comentamos y que no tiene caso estar repitiendo y más porque ya abusé de su tiempo. Gracias a Gloria Macías, muchísimas gracias por su atención, por su seguimiento a la transmisión del día de hoy. Les vamos a poner aquí el link, la liga del artículo, de la cápsula que grabé sobre comunicación familia. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, allí viene la liga, ahí vienen las indicaciones y ojalá puedan verlo, ahí tienen la ubicación. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Les recuerdo la importancia de seguir haciendo nuestra parte, la que nos toca. Si López-Gatell ha sido un irresponsable, mentiroso, engañador de todo el país, bueno, pues nosotros vamos haciendo lo que nos toca, que es la distancia social, la sana distancia, la distancia física, 1,5 metros, 2 metros, para no contagiar a los demás y no contagiar a nosotros, el uso de la mascarilla, cuando uno anda en la calle, taparse muy bien nariz y boca
para que no salgan las partículas, lavarse las manos muy bien con agua y jabón muy bien lavadas, uso de gel antibacterial cuando no tengan, y recuerden los síntomas: dolores musculares fuertes, dolores de cabeza, problemas para respirar, diarreas. Todo este es un cóctel que se va juntando, y que cuando empiecen a tener este tipo de síntomas, consulten a su médico y, si hay necesidad, sean sometidos a una prueba, porque el COVID está matando a mucha gente. La súplica también es para mantener la vacunación contra la polio y el sarampión. Los niños tienen que ser vacunados contra el sarampión y contra la polio. Por favor, cuídense mucho. Por favor, piensen que esto no ha terminado y que ahora la pelota está en nuestra cancha. O nos cuidamos nosotros como ciudadanos, o los riesgos son para nuestras familias y para nosotros. Por ahora, muchísimas gracias y hasta la próxima aquí en Juan María Naveja Comunicación, aquí en Facebook. Cuídense mucho, por favor.